Buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión de esta tarde, después de esta mañana haber tenido la mesa redonda, donde se nos ha dado distintos puntos de vista, desde la psicología, también desde la teología y también las redes sociales, en relación al tema que estamos viendo, muy vinculado al tema del sufrimiento y del suicidio. Y tras haber escuchado también al final de la mañana el testimonio de María Himalaya, pues nos abre un poquito la puerta ya para esta tarde, que también va de testimonios. Contamos hoy esta tarde con Mari Carmen Saiz, con Gina Hernández y Emi, que nos van a dar un testimonio cada uno diferente. Y vamos a empezar con Mari Carmen Saiz, que voy a presentar. Ella ha sido enfermera durante bastantes años en el Hospital Provincial del Servicio de Psiquiatría. Ella está casada y es madre también de una hija que tenemos aquí en nuestra universidad, en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Y ella nos va a dar un testimonio partiendo de la experiencia de la relación social con una amistad. Y antes de darle la palabra, me venía a la mente pues el decir alguna palabra de lo que dice también la Sagrada Escritura. En el libro de Proverbios, en el libro del Antiguo Testamento, en libros sapienciales, nos dice: un amigo verdadero ama en todo tiempo y es un hermano nacido para cuando hay angustia. Y también nos dice, unos versículos más adelante, en el capítulo 17, versículo 22, un corazón alegre es una buena medicina. Pues sin más preámbulos, damos la palabra a Mari Carmen Saiz para que también, como ha hecho esta mañana María Himalaya, nos hable desde el corazón. Buenas tardes. Agradezco a Local que darme la oportunidad de estar hoy aquí. Es un tema triste, pero también hay que abordarlo, hay que sacarlo, sobre todo para que los demás no cometan los errores que yo cometí. Hace 36 años, mi amiga y compañera de trabajo falleció por suicidio. Perdió a su madre a los 14 años. Y desde entonces vivió con ideas de muerte, día tras día. Visitó muchísimos psiquiatras, la vieron los mejores especialistas y todos coincidían en el mismo diagnóstico: depresión mayor. Pero ella no estaba bien y aún así fue capaz de estudiar y de trabajar. Ella era una mujer creyente, una mujer comprometida. Sabía que tenía esa enfermedad y la acompañaba el miedo que si a través de su enfermedad podría hacer daño a otros, principalmente a su familia. Y pasó temporadas incluso de baja y se gastó el dinero que tenía ahorrado en ir a la clínica López Ibor, que le hicieran los últimos tratamientos, que en aquella época pues era el electroshock, lo que hoy se llama TEC, la terapia electroconvulsiva, pero que hoy día se hace con anestesia y vamos, no es nada agresiva, pero en aquella época eran las típicas balas que vemos en las películas. Le hicieron curas de sueño que no sirvieron tampoco para nada, hasta que pasado el tiempo dio con un psiquiatra que la entendió y le puso un tratamiento y mejoró hasta su cara. Estaba guapa, estaba bien. Y un día le digo: pero qué bien te veo. Dice: estoy muy bien. Dice: pero estoy contenta. Dice: pero tengo un problema. Digo: ¿qué problema tienes? Dice: que tengo obsesión con las ventanas. Y yo me limité a decirle, cosa que no estuve a la altura: mira, díselo al médico porque a lo mejor te tiene que ajustar el tratamiento. No le dije más. Cierto es que en nuestra familia estamos pasando un momento difícil. Había fallecido por accidente mi cuñado Raúl con 21 años. Y estábamos la familia pues viviendo ese duelo. Y yo a mi amiga
en ese momento no la ayudé. Y a los pocos días se tiró por la ventana. Y cuando a mí me lo dicen, pues mi reacción fue la de culpabilidad. Y no murió, estuvo unos días casi en el acto, vivió unos días en Salamanca, ingresada, y me contaba su hermana después que cada momento que tenía lúcido decía: perdonadme, por favor, perdonadme. Ella era consciente de lo que había pasado, se le había escapado de las manos. Murió el día de Nochebuena. La trajeron ya por la noche tarde desde Salamanca, y el día de Navidad nosotros estuvimos en el tanatorio y no podíamos quedarnos al entierro porque teníamos que ir al pueblo a la comida familiar. Ofrecimos una misa en San Juan y nos fuimos. Pero ahí fue donde empezó todo para mí. Me sentía culpable. Apenas dormía. Yo sentía que no había ayudado a mi amiga. Mi amiga que confiaba en mí, yo en ese momento no estuve a la altura. Y no podía decir nada en casa porque había mayor sufrimiento. Y así día tras día nos vestíamos en la planta, en una habitación, no había vestuarios, en cada planta había una habitación. Sus zuecos estaban al lado de los míos, su uniforme al lado de los míos, la toca que llevábamos entonces al lado. Y lo que al principio a mí me entraban ganas de llorar, luego me entró miedo. No me atrevía a entrar yo sola en ese cuarto, esperaba que hubiera otra para yo entrar. Y así hasta que un día me fui al cementerio sin decir nada en casa. Pregunté que dónde estaba enterrada y allí la vi en la tumba con su madre. Di voces, lloré, estaba yo sola en el cementerio, incluso le dije a Dios: ¿pero dónde estabas? Y luego, ¿por qué a mí me dejaste, me abandonaste para no ayudarla? O sea, yo estaba loca, o sea, estaba fatal. Hasta rezé un Padre Nuestro dando voces. Y luego ya cuando yo salí de allí, pues como el Señor lo prepara todo, pues fui a misa en Santo Tomás y era una misa de difuntos. Y al llegar el prefacio en la misa, cuando dice: con la muerte la vida no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal adquirimos una morada eterna en el cielo. Ya estaba mi respuesta. Yo me calmé y pensé que yo a mi amiga no la tenía que buscar en el cementerio, no tenía que centrarme en lo que había hecho o no había hecho. Mi amiga estaba con el Señor, en los brazos amorosos del Padre Misericordioso, y no había más que hablar. Esa oración la había escuchado miles de veces, como todos en las misas de difuntos, porque yo esa vez la presté atención, paso a paso, y parecía que era para mí. Entonces entendí que cada persona dentro de nosotros tenemos un santuario en el que solamente puede entrar Dios. Solo y exclusivamente puede entrar Dios. No podemos juzgar nada, porque nosotros no estamos capacitados para nada. Y fue todo, no sé, es que fue en cosa de horas, cómo cambió mi actitud. Y empecé a rezar por ella en paz. Empecé con paz, rezando. Dormí aquella noche. Y al día siguiente, cuando yo fui a cambiarme, ya no me molestaba, ya no me daba miedo que sus zuecos estuvieran al lado de los míos, ni nada. La recordé con alegría. Os cuento esto porque Dios quiera que jamás os pase. Pero en el caso de que ocurra, buscad ayuda. Yo no la busqué, yo fueron un tiempo de sufrimiento interior que solo Dios y yo lo conocemos. Y a partir de ahí he acompañado a personas que habían tenido una pérdida en estas circunstancias. Y la realidad es que he entendido que para acompañar lo primero está el respeto, el silencio y el cariño. El respeto, no hacer preguntas. No podemos preguntar. Hay gente que le da por preguntar morbosamente: ¿y cómo ha sido? Y no habéis notado nada, ¿no?
el respeto, estar con respeto, el silencio, el saber que yo no voy a juzgar ninguna situación, porque no me corresponde a mí juzgar, y sobre todo dar totalmente el cariño pleno, estar ahí, saber que la otra persona cuenta contigo, pero todo desde el silencio, sin charlas, sin decir, bueno, es que voy a sacar a este matrimonio que ha perdido a su hijo para que se les vaya de la cabeza, y yo qué sé si quieren salir o no. Es estar ahí, que sepan que se puede contar con uno, pero sobre todo pensar que no podemos juzgar ninguna situación. Solo Dios puede entrar en el santuario sagrado de las intenciones, y solo puede juzgar el que tiene poder para salvar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen, por tu testimonio, que sería la palabra, esta mañana, la palabra ayuda y acompañamiento, y aquí es donde has apuntado también. Y la ayuda y el acompañamiento que no solo necesitan las personas que viven esas circunstancias de tendencia, sino también los que están a lo lado de estas personas o los que han sufrido de las consecuencias de ello. Nos acompaña también esta tarde Gina Hernández. Ella es licenciada en Medicina Humana por la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo Lambayeque, Perú. Es especialista en Psiquiatría por la Universidad de Alcalá, doctoranda en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, con el tema de investigación de psiquiatría perinatal, abordando el tema del vínculo parental e infantil, del cual ya nos habló este curso en una de las ponencias que tenemos los miércoles de extensión universitaria. Actualmente trabaja como psiquiatra infanto-juvenil del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares y es docente del grado de Psicología de la Universidad Católica de Ávila. Nos va a dar un testimonio desde su experiencia profesional en el ámbito de la psiquiatría infojuvenil. Y con esto que ha apuntado también el testimonio anterior del acompañamiento, de la ayuda, pues es donde nos puede también clarificar, pero también desde su experiencia y testimonio. Tiene la palabra. Bueno, yo primero quiero agradecer a Mari Carmen por el testimonio tan bonito y la valentía que ha tenido en contar esto, ¿no? Debo decir honestamente que hablar del suicidio pienso que tiene sentido si se enfoca desde la esperanza. Hoy en día, con mi equipo de salud mental, en el cual yo estoy orgullosa, estoy muy contenta, estuvimos hablando en las últimas reuniones sobre esto, y es que las cifras no han disminuido. Desde la pandemia han aumentado y se mantienen, y son cifras que no son exactas porque son los casos detectados. Luego hay muchos casos, por ejemplo, accidentes varios que no terminan concretándose como tal. Y es verdad que se está movilizando un programa muy grande para abordar este tema desde la prevención. Mi testimonio como psiquiatra, ¿qué puedo contar? Que es una aventura. Esta profesión, si alguien se quiere dedicar a la psicología o a la psiquiatría, puede pasar de todo menos aburrimiento, eso os aseguro. Para mí fue duro empezar, sobre todo la vida como residente. Yo creo que como adjunto lo estoy llevando un poco mejor, porque bueno, en todas las guardias suele haber siempre sobre ingestas medicamentosas, por lo menos, y el pediatra del hospital en el que trabajo me dijo un día preocupado porque qué está pasando, porque cada vez estos intentos son en personas más jóvenes, en niños, en personas en la pubertad, o inicio de la adolescencia, ¿no? Incluso niños. La edad más temprana de un intento autolítico que yo he visto ha sido 5 años y 7 años, una pareja de hermanos, que fue era en un contexto de una conflictiva familiar muy, muy grave, y estos niños pues estuvieron a punto de tirarse de un noveno, pero como vía de escape, buscando la manera de huir de los conflictos familiares. Luego, cuando yo fui residente, ya en mi primer año como residente,
pues en mi rotación en la unidad de hospitalización breve, que es una hospitalización psiquiátrica, sabéis que estas unidades están bajo llave. A los meses se suicidó mi primera paciente, esta era madre de familia, se había tirado de la 6ª planta del hospital en el permiso y luego pues un compañero, y luego pues tenía unos compañeros psiquiatras que también han perdido la vida de ese modo. Con lo cual entenderéis que es difícil, es muy difícil de llevar al principio. Por eso es muy importante cuidarse, ¿no? Y una de las cosas que yo estoy agradecida con el hospital en el que me he formado es que sí que intentan cuidar a los terapeutas. Cuando nosotros estábamos haciendo la formación los miércoles, por lo menos un miércoles, o eran una temporada fueron 2 miércoles al mes, teníamos un espacio para hablar sobre qué emociones nos removían, qué nos producía, porque lógicamente uno puede sentirse mal y no puedes llegar a casa y contar esto, ¿no? Porque pues no es agradable de escuchar, es muy difícil de entender, no se van a poner en tu piel, a lo mejor no pueden dormir, etcétera, ¿no? Y luego hay otro tema que es que hay como un efecto bola de nieve, o sea, en lugar de resultar preventivo, muchas veces hay que tener mucho cuidado cómo se aborda, porque puede movilizar a otras personas y hundirlas anímicamente y tomar esas medidas, ¿no? Por eso hay que tener cuidado, y vuelvo a repetir, yo creo que tiene sentido hablar del suicidio siempre y cuando se hable de esperanza, ¿no? Y a mí, Mari Carmen me da mucha esperanza. Actualmente doy gracias porque desde que he retomado mi práctica clínica, yo hice un paro más o menos en la pandemia para dedicarme un poco más a la docencia y a la investigación, doy gracias porque no he perdido a ningún niño de este tipo, pero tengo muchos que tienen ideas de muerte, intentos autolíticos no consumados, afortunadamente, sobre ingestas medicamentosas y bueno, ¿cómo me tienen a mí? Pues rezando todos los días, ¿cómo hacer? Pues de esta manera, ¿no? Y ¿qué me pasaba? Yo creo que fue un antes y un después, ¿no? En la época de residente, y yo creo que esto tiene sentido a los que vais a dedicaros a la psicología o los que vais a acompañar. No sé si es diagnóstico en sí, pero sí. No sé si conocéis el trauma vicario. El trauma vicario, cuando una persona es terapeuta y acompaña a otra, y bueno, generalmente los sanitarios somos personas muy empáticas, pues resulta que vinculas tanto con otra persona que realmente puedes entender lo que le pasa, incluso sentir lo que le pasa de alguna manera, ¿no? Y no solamente afectivamente, sino somáticamente, porque sentimos también con el cuerpo, no solo a través de pensamientos. Y cuando uno es inexperto y está empezando, pues es un poquito más arriesgado de que eso te afecte más, ¿no? Luego, cuando uno ya va avanzando en el tiempo, pues aprendes un poco a poner un límite y un espacio entre eso, ¿no? Y tengo que decir que a mí la fe me ha sostenido muchísimo y es mi principal fortaleza para poder con esto, ¿no? Y bueno, pues os cuento esto porque sí, es complicado llevarlo. El trauma vicario y luego, ¿qué otra cosa? Pues yo creo básicamente esto es lo que a mí como terapeuta pues me puede remover un poco, ¿no? Pero no estoy aquí solo para hablar como mi rol de terapeuta, ¿no? Sino también cómo afecta el suicidio a otras personas. Yo había escrito una nota, pero no la voy a leer, la voy a contar. Lo había titulado "El suicidio, una decisión individual con un impacto grupal". Porque las personas dicen, bueno, me quito de en medio y se soluciona todo, y esto no es así. Nadie viene al mundo por generación espontánea. Hilando con lo que os decía, un poco el dolor que yo experimenté durante mi época de formación me llevó a entender que muchos problemas efectivamente estaban en los vínculos. O sea, una frase muy repetida por los pacientes es, ya no quiero vivir. Pero no es el punto final en ya no quiero vivir, o sea, es ya no quiero vivir así. O sea, hay una segunda parte en la frase, es ya no quiero vivir así. ¿Y qué pasa con ese así? Que la situación vital que están viviendo es desbordante. Y muchos recurren al suicidio porque no tienen otra forma como escapar, no la encuentran. Y el principal problema estresante generalmente está en el conflicto de relaciones interpersonales, ¿no? Entonces yo vi ahí, y mucho tiene que ver a nivel intrafamiliar, a nivel afectivo, sentimental, el vínculo, que es a lo que me estoy dedicando a investigar ahora. Yo me di cuenta
que si cuidamos los vínculos desde las edades más tempranas, podemos ser personas más resilientes, más fuertes, más seguras, con más recursos para afrontar las dificultades en la vida. Y bueno, todo ese dolor que de algún modo a mí me generó, el haber sufrido la pérdida de compañeros, de pacientes, pues me llevó a hacer un esfuerzo, ¿no?, de la investigación que estoy haciendo ahora, y espero que sirva para prevenir muchas pérdidas, ¿no? Y yo creo que sí. ¿Qué ocurre con el suicidio a nivel del impacto grupal que esto tiene? Sabéis que cuando perdemos algo significativo en nuestras vidas, esto lleva a un proceso llamado duelo. Y los que estáis en psicología, pues si no lo habéis estudiado, estudiaréis que el duelo tiene como 4 etapas que a veces se van solapando. Las voy a simplificar. Primero, enterarse. Segundo, sentirlo. Tercero, apañarse, arreglar la vida sin aquello que hemos perdido. Y cuarto, colocarlo, integrar esa experiencia dentro de tu propia historia, como ha hecho Mari Carmen. Porque si uno no integra un evento adverso en la vida, eso se convierte en una experiencia traumática que no porque pase el tiempo te deja vivir, sino que es como una sombra. Y se convierte en un duelo patológico muchas veces. ¿Por qué? Porque afecta a los 4 pasos. Es difícil enterarse. ¿Por qué? Porque el suicidio te deja más preguntas que respuestas. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué pude hacer para evitarlo? Tuve la culpa porque a lo mejor no hice esto, hice aquello, dejé de hacer esto, dejé de decir aquello. ¿En qué momento pasó? ¿Cómo fue? Dependiendo de la relación que cada uno tenga con esa persona. Muchas preguntas. No puedes enterarte bien. Te faltan respuestas. Segundo, sentirlo. Lo que ha dicho Mari Carmen, uno de los sentimientos más frecuentes en las personas que rodean a la persona que se suicida es la culpa. La culpa, luego está pues la incertidumbre, el dolor, la tristeza, por supuesto, la rabia, y debajo de la rabia hay muchas cosas, la vergüenza. En los niños, yo veo casos de niños, como soy psiquiatra infanto-juvenil, bueno, yo juego mucho en la consulta, porque los niños en el tú a tú con un adulto no hablan, pero te tumbas al suelo a jugar y te lo cuentan todo, a través de juegos o como en el patio o en dibujos. Y resulta que algunos, cuando ocurren en la dinámica familiar, hay secretos familiares o cosas que son innombrables. Este es un tema interesante porque aquello que no se puede mencionar, aquello que no se puede decir, que no se le puede poner palabras, que no se puede pensar, pero que afecta a nuestra emoción, termina saliendo de alguna manera en el cuerpo, a través de somatizaciones o de actos impulsivos. Y la terapia tiene que ver con esto, tiene que ver con poder integrar una experiencia dentro de la propia historia, poder ponerle palabras y expresarlo, y poder integrar la emoción con la parte quizás más cognitiva de la experiencia. Entonces tenemos enterarse, sentirlo, que son sentimientos muy difíciles. El tercero, arreglárselas, claro, o sea, el suicidio te pilla desprevenido, o sea, es algo que hay algunos que van encadenando intentos autolíticos, pero ni siquiera los familiares de ellos están preparados. Hay algunos, es verdad, que son frecuentadores de la urgencia porque, venga, una vez al mes están haciendo una sola ingesta de medicamentos. Hay gente así, existe. Pero ni aún en esos casos. Y luego, si te pillan por sorpresa, pues no estás preparado, con lo cual, arreglártelas es difícil. Y el cuarto punto, integrarlo en la vida. ¿Cómo vas a integrar aquello que no sabes cómo sucedió, que no tiene un sentido, que cada vez que lo recuerdas o le evocas te hace sentir mal y que cuando quieres negarlo en los sueños sigue apareciendo? Porque a veces uno no puede dormir y tal, esas cosas, ¿no? Esto se llama duelo patológico y es de la manera en cómo afecta alrededor. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Yo vuelvo a insistir, ¿no? Si vamos a hablar de suicidio, está bien contar el dolor, pero yo creo que tiene mucha importancia verlo con esperanza. La esperanza es la prevención, ¿no? Y mucho tiene que ver con la prevención, cuidar los vínculos, las relaciones, nuestras relaciones interpersonales con las personas que tenemos cerca, con nosotros mismos, y ya que estamos en una universidad católica, pues con Dios, principalmente, ¿no? Boris Cyrulnik, que es el padre de la resiliencia, creo que los psicólogos lo conocéis y otros más, resume la resiliencia en 2 cosas, vínculo y sentido. Del vínculo ya hemos hablado, y del sentido, pues la OMS dice que tener fe es un factor protector. Y mi profesora, la que fue una de mis adjuntas, que es psiquiatra,
de inclinación psicoanalista, no es creyente, no es católica, pero dice: los católicos tenéis una ventaja, que la fe os da sentido. Sí, sí, la fe da sentido y la fe da esperanza. Eso fue lo que pasó con Mari Carmen. Lo que ningún psiquiatra pudo responder a su dolor como acompañante, lo da la fe. Es antífona, ¿no? En la celebración litúrgica. Pues sí, y yo también soy creyente y practicante, y Jesucristo hace nuevas todas las cosas. Y yo creo que esa es la razón por la que yo puedo empezar cada día y enfrentarme a esta profesión con una sonrisa, porque es muy intensa, pero muy bonita también. Gracias. Nos hizo referencia a la esperanza y ahí nos encontramos también con realidades que nos dan también esperanza. Y hace un tiempo, no mucho, aquí tengo un artículo del periódico Diario de Ávila del lunes 6 de febrero de 2023, donde nos dice: la Asociación Abulense, nacida hace más de un año, llamada Asociación Hablemos, ha logrado, gracias a su visualización, movilizar instituciones y captar la atención de supervivientes y sobrevivientes. Su principal meta, un plan nacional de prevención del suicidio. La Asociación Hablemos para la Prevención del Suicidio y Apoyo a los Supervivientes cumplió el pasado mes de noviembre un año desde su puesta en funcionamiento. Pues nos encontramos hoy aquí con Emi Caídas, que es la presidenta de esta asociación, que lleva funcionando poco más de un año aquí en Ávila. Confieso que no la conocía, aún es publicado en el Diario de Ávila, no leo todas las noticias que salen cada día, pero ella está aquí para también contarnos, abrir su corazón, un testimonio. Ella misma se define como madre superviviente, que es así como esta mañana cuando nos hemos saludado, es como tú misma te has presentado. Pues le damos la palabra. Soy Emi, soy la presidenta de la Asociación Hablemos. Efectivamente, nuestra puesta de largo fue en noviembre. Y fue en noviembre porque en noviembre, el tercer sábado de cada mes de noviembre, se celebra el Día del Superviviente por Suicidio. Ese día, la Fundación Ávila nos cedió un espacio en el Palacio de los Serrano y nos permitió hacer un emotivo acto, pues para apoyarnos entre los supervivientes y de alguna manera rendir una muestra de cariño a las personas que hemos perdido. A mí me gusta decir que la persona que se suicida, como bien habéis dicho y se ha hablado aquí a lo largo del día, no quiere morir. Realmente no quiere morir. Lo que tiene es un sufrimiento tremendo y que en muchas ocasiones se calla. Se calla para no hacer sufrir precisamente a los que tiene al lado. No quiere hacer sufrir a los padres, no quiere hacer sufrir a los hijos, no quiere hacer sufrir a la pareja, no quiere hacer sufrir a los amigos. Se lo calla, y especialmente si es hombre. Desgraciadamente es así. Las cifras de suicidio nos cuentan que ahora mismo hay 3 hombres que se suicidan por cada mujer, pero en los intentos se invierten las cifras. Entonces creo que debemos poner a pensar en qué estamos fallando.
Hace pocos días estábamos en Salamanca en la segunda jornada internacional de prevención de suicidio que hicieron Ranquines, que pertenece a Cáritas, con Papageno, una asociación que lleva 3 años ya trabajando en prevención de suicidio y que tiene al frente a Daniel. Daniel es la persona más amorosa, más empática y que más he visto luchar por la humanización de la sanidad. En un momento Daniel nos dijo que se habla de suicidio, pero a lo mejor tendríamos que hablar de socialicidio. Nos hizo pensar en qué estábamos fallando todos como sociedad, en qué fallamos como compañeros de trabajo, en qué fallamos como amigos, en qué fallamos como hermanos, como padres, como hijos, en qué podemos estar fallando. Hay algo que se ha hablado esta mañana también referente a las señales de alerta. A mí me gustaría decir que si yo hace 12 años no tenía información, ni formación, ni recursos, no quiero pensar cómo lo pasó Carmen. Porque si yo hace 12 años, al perder a mi hijo, me sentí culpable, no, lo siguiente. Me sentí mala madre, me sentí mala persona y dije, ¿en qué he fallado? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué no he visto? Bien, pues las últimas cifras indican que algo más de un 20% de suicidios son impulsivos. Esos no los podemos prevenir. Pero en el otro tanto por ciento podemos ser todos agentes preventivos. Se ha hablado aquí de escucha activa, de empatía, de cercanía, de arropar. Y si además tienes en ese bolsillo la fe, tienes suerte. Tienes suerte porque siempre el tener cosas que nos anclen, probablemente en mi caso, he de decirlo y de reconocerlo, al perder a mi hijo, a mí también se me llegó a pasar el decir, qué pinto, ¿no? Qué dolor, voy a ser capaz de aguantarlo. Pero tenía una hija y tengo una hija. Tengo un marido, tengo una madre, tengo unos hermanos y afortunadamente un círculo de amigos que han sabido estar, que han sabido callar, que han sabido escuchar y que han sabido dejarme mis espacios y mis tiempos, que creo que en ocasiones por querer ayudar invadimos el espacio de los demás, ¿no? A mí me llegaban, venga, vamos a hacer una comida que no... Y decía, no puedo. O sea, tengo todavía ese síndrome de la silla vacía. Necesito que me deis espacio dentro de 2 meses, o de 5, o de 1 año, probablemente sea capaz de hacerlo. Y a lo mejor soy yo la que hace la fiesta. Porque mi hijo, entre otras muchas cosas, era muy festivalero, muy de celebrar, le gustaba la vida, fijaros qué contradicción, ¿no? Era un gran amante de la vida, lo celebraba todo, cada probado, yo diría que hasta cada suspenso. O sea, lo celebraba absolutamente todo. Si perdía el Madrid, más todavía, si ganaba el Atleti, ni os cuento. O sea, con pequeñas tonterías disfrutaba muchísimo, no necesitaba grandes cosas. Entonces, bueno, creo que, como bien ha dicho Carmen, la culpa nos lastra
La culpa cuesta mucho reubicarla. Cuando vives un suicidio tan de cerca es como un tsunami que te arrasa totalmente toda tu vida. O sea, te revoluciona totalmente de arriba abajo. Yo me empecé a preguntar, en lugar de por qué, y os voy a decir a raíz de qué, de hacer el camino de Santiago. Me habían dicho 1000 veces que tenía que hacer el camino de Santiago, que verás, déjame en paz, paso. No me interesa, no es mi momento, no quiero. Y lo hice en el mismo mes de septiembre de 2011. Y bueno, fue un antes y un después. Lo que viví durante el camino, pero llegar a la plaza del Obradoiro, entrar a la Eucaristía del Peregrino, poder confesarme, decirle al sacerdote, mire, vengo hasta las pestañas, enfadadísima con el mundo mundial y conmigo misma, porque he vivido esto, pero cuando he llegado aquí he sentido tanta paz de haber conseguido algo tan sencillo que, no sé, tengo que decirle que lo he hecho muy mal con la iglesia, o sea, fatal, como contaba María esta mañana. Bueno, pues sus palabras me ayudaron mucho, pero es que justo a la semana siguiente me llegaron 2 rosarios que nos remitió el padre Segundo Tejado, que estaba de secretario en el Vaticano y es de Hoyos del Espino, en el pueblo en el que yo vivo. Y claro, ya dije, en mí ya no te puedes resistir. Entonces, cuando oía a María esta mañana, yo decía, joder, las señales llegan, de alguna manera llegan. Y bueno, el tener ese tejido que nos sujete, tejer red entre asociaciones, las diferentes entidades que hay, ir todos a una en trabajar en prevención junto con la sanidad, como muy bien ha dicho justo, que la humanización de la sanidad es fundamental. Nosotros hablamos con supervivientes y con sobrevivientes, y lo que nos dicen los sobrevivientes especialmente es que cuando despiertan en el ala de psiquiatría, lo primero que piensan es, vaya faena que no lo he conseguido. Y automáticamente empiezan a maquinar cómo lo van a volver a intentar. Pero cuando hay un sanitario que se sienta, que le habla, que le tiende la mano, que le dice una sola palabra o que tiene un silencio en el momento oportuno, le dan ganas de salir adelante. Si bien es verdad que con mucho esfuerzo personal, aparte del que en el momento oportuno necesite como apoyo médico, farmacológico, pero creo que nos estamos acostumbrando a medicar la tristeza. Y la tristeza hay que vivirla, y el duelo hay que vivirlo, porque si lo solapamos y lo anestesiamos, al final sale. Y sale como un maremoto, como un maremoto. En mi casa cada uno ha vivido el duelo de una manera totalmente diferente. No hay 2 duelos iguales. Y el duelo por suicidio no es un duelo lineal. Estamos así, en la montaña rusa más gigante que podáis imaginar. Brutal. Hoy estás arriba, mañana estás abajo. ¿Y cómo gestionas eso? Pues cuando tienes un entorno que sabe entender que somos vulnerables, que tenemos derecho a no encontrarnos bien, que tenemos derecho a decirlo y que tenemos el derecho y la obligación de pedir ayuda.
si no somos capaces de gestionarlo con el entorno que tenemos, buscar un profesional es fundamental. A mí me gustaría pedir que no se metiera a la persona que ha vivido un intento de suicidio 8 horas en una habitación sola, observada por una cámara. Que nos lo cuentan y, jolín, se nos cae el alma a los pies, ¿no? Y cuando haces el grupo con ellos, ves el otro lado de la moneda y dices, ¿cuánto sufrimiento hay como para además que tengan que estar 8 horas solos pensando en todo eso y sin compañía, en total y absoluta soledad? No sé si... Bueno, sí sé que tenemos 6 psicólogos por 100.000 habitantes, que al menos se necesitarían unos 18 para estar en ratios, pero la atención primaria, como bien ha dicho Justo, y yo os lo digo como persona que vive en el medio rural, que está prácticamente desmantelada, y ¿quién conoce mejor que a un paciente que su médico de atención primaria o su enfermera? Porque los ven, no os voy a decir que todos los días, pero casi, porque son casi un poco los confesores, que también, bueno, estamos en el medio rural escasos de sacerdotes, escasos de atención primaria, a raíz de la pandemia estamos cada uno en nuestra burbuja, ya no ves a las señoras haciendo el hilandero en los pollos del pueblo. Quiero decir, hemos perdido las relaciones sociales y las relaciones humanas. Entonces, bueno, pues si conocéis a alguien, a una persona sobreviviente, a un superviviente, y no sabéis qué decirle, solamente darle un abrazo. Un abrazo comunica tanto o más que cualquier frase hecha de Mr. Wonderful, seguro que va a ayudar más. Seguro que va a ayudar más. Gracias. Muchas gracias, Emi, por este testimonio, además tan del corazón, porque eso se ha sufrido muy de cerca. Y aquí estamos hablando de sufrimiento y suicidio. El sufrimiento no solo tiene el que les lleva a plantearse, sino también las personas cercanas a estas personas que han llegado a llevar a cabo pues, esa inclinación. Y es necesario, pues, como dice muy bien, ese acompañamiento, esa escucha. Y nos preguntamos a veces qué hacer, qué podíamos hacer. Yo creo que desde aquí, desde que esta mañana pues, se van dando muchas pistas, se nos hace pensar y plantearnos cosas. Bien, tenemos un rato para vernos esta mañana para plantear alguna pregunta que queréis hacer, o aportación, o si queréis que profundicen en algún aspecto de lo que se pueda decir, dado que estamos hablando de testimonios de experiencias personales también que se viven, que nos van a ayudar. Bien, mientras se van preparando, pues aprovecho. Y yo recuerdo hace mucho ver un vídeo sobre el tema de la eutanasia, que es lo que llamamos, que hoy no ha salido todavía a cuestión, que es, podemos llamarlo el suicidio asistido, encima ahora en España legalizado, que es como una respuesta que se quiere dar fácil y sencilla al tema del sufrimiento de una forma muy banal. Recuerdo un documental donde hablaba el director de un centro de paliativos, donde dice que llegaba la gente diciendo, algunos, quiero morir, y después de un poco tiempo, un mes atrás, ya no decían quiero morir, sino que lo que quieren decir es quítenme este dolor, quiero que me quiten el dolor. Tenemos gente cerca que padece la enfermedad, pero hoy el ambiente social, incluso desde las mismas leyes, invitan a uno facilitan el responder a este sufrimiento del dolor de la enfermedad con
la banalidad de decir, bueno, pues te quitas la vida. ¿Cómo podríamos acercarnos a esas personas? ¿Cómo detectar también si alguien puede tener esa tendencia cuando le llega el momento de la enfermedad? O si tenéis, desde la experiencia, a lo mejor ya es infantil la tuya, pero, o también de adultos, ¿qué podríamos decir con respecto a esto del suicidio asistido? Es verdad que muchas personas mayores también se están recurriendo al suicidio o están pidiendo incluso la eutanasia, ¿no? Y hace poco nos pasó que una compañera que ve pacientes en tercera edad había tenido una demanda de un paciente de suicidio asistido, pero por un cuadro depresivo crónico. O sea, en teoría la ley está aprobada para cuadros irreversibles, pero un cuadro depresivo no es irreversible. ¿Cuál es el problema de fondo? O sea, lo que decía, ¿no? No es no quiero seguir viviendo, es no quiero seguir viviendo así. Hay un sufrimiento de fondo y lo que hay que hacer es tratar ese sufrimiento. Si no se puede curar, por lo menos hay que paliarlo, ¿no? El tratamiento, el abordaje paliativo es la respuesta ante esto, ¿no? Cuando, no recuerdo ahora mismo el representante de terapia paliativa, pero cuando se le da asistencia a estas personas, hay una persona que la acompaña, se trabaja con los familiares, se alivia esa soledad, porque hay mucha soledad detrás de esto, sobre todo en las personas mayores, resulta que ya no quiere morir. O sea, muchas veces la respuesta es, mira, estás solo, ¿qué pasa? Vamos a ver tu entorno, ¿qué te ha ocurrido? Una escucha empática, lo que hemos dicho. El dolor compartido es, ¿cómo es? Con un amigo es doble alegría y medio dolor. Con un amigo... Se comparte todo. Si compartes la alegría se dobla, si compartes el dolor se reduce a la mitad. Sí, y el sufrimiento es una realidad en la vida. Lo que pasa es que me da la sensación de que queremos vivir en una sociedad, y en esto quizá tiene algo que ver las redes sociales, donde todo tiene que ser súper guay. Y no es realista. El sufrimiento es parte de la vida. Y cuando se lleva compartido, pues incluso puede llegar a tener mucho sentido y fortalecer muchas relaciones. De hecho, las relaciones se fortifican más cuando salen adelante en medio del sufrimiento. Y es ahí donde se conoce mejor a las personas. Yo creo que la clave muchas veces es salir a esa soledad. Pues, hay muchas cosas más, pero sobre todo la soledad, y luego que hay que apostar por el tratamiento paliativo, creo, ¿no? Hay que aliviar, acompañar ese sufrimiento porque yo creo que la clave está en no quiero seguir viviendo así, solo. Bueno, nos encontramos con muchas preguntas, no sé si va a dar tiempo a ver todas. Bien, primero nos pregunta... Bueno, no es una pregunta, pero es dar gracias por vuestro testimonio, así que se reitera de nuevo esas gracias. Para él, ¿qué ha supuesto la asociación a la que pertenece para ayudar a prevenir y para ayudar a las familias? ¿Qué ha supuesto la asociación a la que pertenece? Bueno, pues de entrada he de deciros que ha supuesto que sobrevivientes y supervivientes sean capaces de hablar. Porque hay muchos supervivientes que se ha hablado aquí, ¿no?, del estigma que hay aún con referencia al suicidio. Entonces, bueno, es mejor decir que mi familiar ha fallecido por un infarto o por un accidente de tráfico o por X, en lugar de reconocer que ha sido por suicidio. Sí, ¿y qué? ¿Qué pasa? No es menos que nadie, ni más que nadie, no es un héroe ni un villano. El suicidio hay que desterrar
que sea algo romántico. Al revés. Hay que hablar de suicidio, hay que hablar bien, pero desmitifiquemos. No hagamos el efecto Werther, seamos el efecto Papagen, el efecto preventivo, ¿no? Entonces, por ahí estamos trabajando. Hemos elaborado unas guías que se van a publicar en breve. Estamos colaborando en la plataforma Hagamos un Plan, que es a nivel nacional, pidiendo un plan de prevención de suicidio, donde hay profesionales y hay asociaciones a nivel estatal para solicitar el Plan Nacional de Prevención de Suicidio. No necesitamos solo el 024. ¿Nos parece bien? Ahí está. Pero ¿sabemos quién está detrás del 024? ¿Quién está atendiendo realmente todas esas llamadas? Si son profesionales, todas las personas que están atendiendo esas llamadas, eso lo hemos preguntado. No hemos recibido respuesta. Por ejemplo, sé y me consta que ha habido socorristas de Cruz Roja a las que se les ha dado un curso intensivo para atender este tipo de llamadas. No sé yo hasta qué punto, como profesionales, si eso es efectivo, ¿no? Y hemos hecho intervención en el Colegio Diocesano con los profesores, hablándoles de cómo pueden ser agentes preventivos, y los siguientes que nos están llamando de diferentes institutos de la provincia también. Ahora también hemos conseguido que Diputación quiera trabajar a nivel provincia también en prevención, con lo cual, bueno, ahí estamos. Hay unas papeletas que no son de preguntas, pero las leo. Emi, admiramos la fuerza, tu fuerza, y eres un ejemplo a seguir. Os mando un abrazo. Mari Carmen, eres la mejor. Te veremos. Y luego ya aterrizando un poco, esta me imagino que va para tanto una para la otra. ¿Qué fase del duelo después de una pérdida os ha costado más superar? Y luego va a continuación otra que dice: a día de hoy consideras, esto para mí, considera que has pasado ya todas las fases del duelo. Bueno, la fase del duelo a mí fue la que más me costó superar, fue la de la culpabilidad, porque no hice nada. Yo me sentía que no había hecho nada, y luego ya llegado, pasado todas las fases, entendí que aunque yo hubiera acompañado, hubiera sido lo mismo, porque si ella llevaba desde los 14 años en tratamiento, mi amiga llevaba desde los 14 años en tratamiento hasta los 30, que fue cuando murió, y no se había resuelto nada, por mucho que yo le hubiera dicho, no, pero eso no, vamos a ver, no me quita la culpa de no haber estado a la altura. Pero fue una fase que a mí me costó muchísimo. Y aún hoy hay veces que, como dice Santa Teresa, la imaginación es la loca de la casa, pues te ronronea. Pero es que todo lleva su proceso. Yo ahora pienso en mi amiga y digo, es que mi amiga no se quitó la vida, a mi amiga la mató su enfermedad. Y entonces, que realmente es así, porque ella era una mujer creyente y amaba la vida. Me llamó la atención una vez que un niño le dijo a su madre, dice,
Esa chica tiene la sonrisa triste. Hasta un niño detectó que su sonrisa era forzada, que no podía. Y sí, lo que más me costó a mí es quitarme la culpabilidad. Totalmente de acuerdo. La culpa es una de las cosas que pesa bastante, ¿no? Y la aceptación. Aceptar que ha pasado, aceptar que lo tienes que vivir, cuesta. Cuesta mucho, no es fácil. No necesitas un día especial para acordarte. Puede pasar alguien con la misma colonia que él utilizaba y yo me vengo abajo. Probablemente es que todavía sigo haciendo el duelo, porque creo que esto no se termina de hoy para mañana. No hay un plazo, no es en un año el duelo ya tiene que salir a él. No. Cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Creo que no se debe forzar la máquina. Cuanto más aceleras un coche, si tú le llevas en tercera a 3000 revoluciones, pues probablemente te vaya a dar problemas. Si le llevas un día, otro día, otro día, otro día... Esto es por deformación de mi padre, que era mecánico, ¿eh? Entonces, probablemente, si vas en cuarta y le metes a 160, el turbo te pete, ¿no? Pues con las personas pasa lo mismo, ¿no? Si queremos ir a más velocidad y querer abordar todo demasiado deprisa, yo no tengo prisa. Yo sé que cada día doy un paso, pero puede haber un día un paso adelante, puede haber un día que doy 3 para atrás, pero dentro de 4 días voy a dar 5 adelante. Esto no es matemática, no. Los sentimientos, las emociones y esta van por libre. Y no hay nadie que tenga el látigo para dominarlos, ¿no? Entonces, bueno, el duelo hay que darle su espacio, su tiempo, pero también decirle, voy a vivir tranquila, puedo ir al cine, puedo ir a tomar una caña, puedo ir con mi hija a un concierto y puedo volver a vivir. Puedo volver a vivir, porque se valoran las cosas de otra manera. O sea, yo cuando levanto la persiana por la mañana y veo el sol, digo, ole, menos mal. Lo puedo volver a ver, ¿no? Me he despertado. Y siempre, bueno, le digo, gracias por un día más, pero también gracias por un día menos, ¿no? Porque me voy acercando a otro paso. Y ya cuando has pasado de los 50, pues lo tienes mucho más cerca. Hay dos preguntas que están relacionadas, son más o menos la misma. ¿Crees que la gente no habla del pensamiento del suicidio porque no está bien visto? También porque puede ser porque la gente te estigma por ir al psicólogo. ¿Cómo se puede eliminar el estigma del suicidio? Bueno, sabemos que la enfermedad mental es un tabú muy grande, ¿no? Que está muy estigmatizada. O sea, es una realidad. Yo creo que es por un lado el estigma, luego por esta falta de realismo también, lo que os comentaba, ¿no? Porque como hay una cierta presión social por mostrar siempre una fachada súper guay, ¿no? Y no dar lugar de reconocer que uno puede estar pasándolo mal. Lo que decía Mari Carmen, ¿no? Estamos, o también tú, que estamos medicando la tristeza. La tristeza no es una enfermedad, es parte de la vida. Cuando uno recurre a una medicación, cuando ya eso está afectando la funcionalidad de la vida diaria, ¿no? ¿Qué pasa? Que también hay otro tema, que es que yo creo que vivimos una realidad en una sociedad que no quiere dar cara a
al sufrimiento, al dolor y a la muerte, ¿no? Como que antes se hablaba también de la muerte con más naturalidad, se hablaba de la muerte como parte de la vida, ¿no? Cuando uno tiene en mente estas cosas, el niño va creciendo de manera que va interiorizando cómo te afrontas ante estas situaciones, ¿no? Cómo normalizar la tristeza, cómo poder relacionarte con esta realidad que es la muerte en los demás. Yo creo que va por ahí también. Es verdad que es por el estigma, pero también por la falta de realismo. Y luego, pues hay algo más en mí que has dicho tú, ¿no? Que muchos recurren a un psicólogo, una persona diferente, porque, claro, a veces no es solo aquello que mencioné, sino que los pacientes o uno mismo prefieren no hacer sufrir a sus seres queridos mostrando sus penas. Porque dices, madre mía, yo como hija o hermana, no sé, si le cuento esto a mi madre, si le cuento esto a mi hermana, pues se va a preocupar más y lo va a llevar muy mal. Yo no quiero que lo pase mal, por no querer hacer sufrir a los demás, por no saber pedir ayuda. A veces también por desconocimiento de recursos. Son varios factores, yo creo. Fíjate que yo creo que, según era mi hijo, si él hubiera sabido, hubiera tenido conocimiento del dolor que iba a dejar, que iba a causar, si hubiera podido rebobinar, seguramente hubiera rebobinado, pero estoy convencida que en muchos casos hubiera sido así. Esto es una decisión irreversible ante un problema puntual que a lo mejor está sostenido durante un tiempo. Pero claro, esta decisión, desgraciadamente, no hay vuelta atrás. Entonces, bueno, el poder ser apoyo, pues a mí me hubiera gustado que mi hijo en ese momento me hubiera dicho: mamá, me pasa esto y tal, y le hubiera dicho: vale, ahora le diría: mira, me hubiera gustado llorar contigo, no por ti. Entonces creo que es algo que podemos transmitir a cualquiera que tengamos al lado, ¿no? Déjame llorar contigo, déjame estar contigo, y va a ser la forma en que, como bien decían antes, ¿no? Los dolores compartidos siempre son más llevaderos, ¿no? Muy bien, además, escuchando esta respuesta, más o menos está ya respondida esta pregunta, estas dos preguntas que vienen a continuación, pero os las leo por si acaso queréis puntualizar alguna cosa. Gracias por vuestro testimonio. Habéis hablado de la importancia de expresar lo que se siente, hacer sufrir, etc. Pero cuándo y cómo debe hacerse para que ayude a la persona. Y qué decide alguien que dice que no quiere vivir. Creo que tengo buena voz de oír, ¿no? No tengáis miedo nunca a preguntar a una persona que tenga ese tipo de ideas, a preguntarle directamente. De verdad, no tengáis ningún miedo, porque va a ver que probablemente si abrís la espita pueda salir el gas y podamos ser capaces de sujetar y poder decirle: espérame a mañana, ¿no? Y mañana espérame a pasado, y pasado espérame al otro, y probablemente sea la forma de que lo podamos enganchar a la vida y a seguir con nosotros, ¿no? Y por último, hay una pregunta que está así sin más: ¿en qué se apoya la gente que no cree? Imagino que está planteada, dado que se ha hablado toda esta mañana, que se ha hecho una referencia, y aquí lo habéis manifestado en el testimonio, muy particularmente María Malaya, la importancia que tiene el factor de la fe para esta situación, sobre todo ante el sufrimiento. ¿En qué se apoya la gente que no cree? ¿Habéis escuchado Ikigai? ¿No sabéis lo que es el Ikigai? ¿No? Pero se habla mucho de eso.
¿Sabéis quién es Marian Rojas? Sí. ¿Habéis escuchado sus charlas? Bueno, luego habéis la psicología humanista y todo esto. El Ikigai es en inglés The Purpose of Life, el sentido de la vida, un propósito en la vida. Esta universidad tiene pues pastoral, ¿no? Tiene una estructura que le da un lugar a esto, ¿no? Le da la oportunidad al alumno a descubrirse en otras facetas que no sea la de universitario y también de ayudar a otros. Yo creo que es una circunstancia, una realidad, un factor transversal, transcultural y a lo largo del tiempo de que cada persona está aquí por algo. Cada uno tenemos una tarea en la vida, un sentido, algo que no pueda hacer otra persona por mí. Cuando una persona, y esto lo dicen pues los budus orientales, esto lo decían pues los del Himalaya, pues lo decía Gandhi, lo dicen en todas partes, todos estamos aquí por algo. La logoterapia, Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido. Las personas que no tienen fe, y yo me he encontrado con muchas en consulta, no solo niños, yo también soy psiquiatra de adultos, pero mi especialidad son los niños, es esto, ¿no? Un sentido en la vida. Muchas veces el sentido de la vida es ser madre, es ser esposa, ser esposo, mi trabajo, o este ideal, este sueño que yo tengo, mis amigos. Tengo una paciente que yo creo que se identificaría con tus palabras, a mí no sé, porque es verdad que es una chica para mí me resulta muy agradable, pero vive con ideas de muerte desde pequeñita. Ella sufrió unas experiencias traumáticas muy pequeñas. Y ella dice, lo mejor que yo tengo es mi familia. Lo mejor que yo tengo en mi vida, pienso en la muerte todos los días, pero lo mejor que yo tengo es mi familia, y por ellos no lo hago. Bueno, es un factor de esperanza, ¿no? El sentido de la vida, encontrar un sentido en la vida, un vínculo, una misión, algo que hacer por los demás. ¿Sabéis que la Universidad de Harvard ha hecho estudios sobre la felicidad? Y dentro de los factores que son protectores y que favorecen la felicidad en la vida es precisamente tener vínculos estables y hacer el bien por otros. O sea, hacer el bien en tareas no remuneradas, voluntariados. Por supuesto, dormir bien, comer bien, hacer deporte, pero tener vínculos estables, hacer el bien por los demás, que lo digo yo, que lo dice Harvard. Ayudar. No sé si habrá alguna más pregunta que se haya quedado ahí en el tintero que queréis hacer ya directamente. Bueno, pues muchísimas gracias a las tres, Mari Carmen y Gina, por vuestro testimonio, por vuestra también esperanza también que nos dais. Y vamos a ir dando paso al siguiente momento, que partimos de lo siguiente. Se ha dado la referencia de la fe, la esperanza, también el tema de ayudar es la caridad, que es el amor. Y son las tres virtudes fundamentales de la vida cristiana, ¿no? Se asienta la vida cristiana, la fe, la esperanza y la caridad. Y estamos hoy teniendo esta jornada, porque hoy, el día de hoy, 25 de marzo, celebramos la jornada por la vida. Una jornada que estaba antes vinculada al día 28 de diciembre con motivo de la fiesta de los Santos Inocentes, que luego las asociaciones pro vida pidieron a la Conferencia Episcopal Española el poder trasladar esa jornada a otro día más significativo, que es la Anunciación del Señor, que es lo que celebramos hoy, 9 meses antes del nacimiento del Señor. Y es el misterio de la encarnación, Dios hecho hombre. Sale aquí también la cuestión de que vivir con sentido la vida. Y la vida tiene en sí mismo el sufrimiento y también encontrar sentido al sufrimiento. Y bien sabemos que el amor, que es algo esencial, no está exento del sufrimiento. Y nos decía el Concilio Vaticano II que el misterio del hombre, del ser humano, se esclarece con el misterio de Dios hecho hombre, Dios hecho hombre,
que es lo que celebramos hoy, la encarnación de Dios, que asume nuestra condición humana en todo, en el sufrimiento, en el dolor, excepto en el pecado, y nos da ahí una respuesta. El misterio, como bien sabemos, nos da luz, aunque sigue siendo un misterio, y vivirlo también y comprenderlo. Ha habido un testimonio muy directo con respecto a esto de María Himalaya esta mañana, y también de los tres testimonios que hemos tenido aquí en este momento.